Las artritis en jóvenes, en niños, generalmente pues son pasajeras, ¿no? Los dolores articulares son pasajeros y calman con el reposo y con ni siquiera sin tomar antiinflamatorios, ¿no? Pero cuando ya el dolor, hay signos de hinchazón, signos de inflamación en la articulación, en niños pequeños o más grandes, dificultad para hacer las actividades cotidianas, ya no pueden caminar como antes o correr como antes, ya es un signo de la alarma. Hola amigos, hola Perú. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Muchísimas gracias por su gentil atención y por acompañarnos con toda la familia para evaluar temas médicos de interés nacional. Hoy día vamos a hablar de un tema sumamente importante que viene a ser la inflamación de las articulaciones. Artritis. Uy, que yo tengo artritis, me han dicho que tengo artrosis, me han dicho que tengo artritis reumatoide. Y claro, artritis es el primer nombre. Lo que hacemos los doctores es a esa artritis ponerle un apellido. Y eso es sumamente importante. Si hablamos de una articulación que se inflama, podría ser por un golpe, que es algo súper frecuente. Te golpeaste la rodilla, se te inflama la articulación de la rodilla y tienes una artritis traumática. ¿Ya? Pero existen artritis que vienen, entre comillas, de la nada. Y artritis en niños. Así que vamos a preguntarle al especialista reumatólogo, el doctor Manuel Fernández, jefe del Servicio de Reumatología del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, acerca de la artritis infantil. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tema. Muchas gracias por la invitación a su prestigioso programa. Gracias, doctor. Hace poquito hemos hablado de la tendinitis, parte de la articulación, pero sucede que ahora vamos a hablar del aparato articular. Cuando la articulación se inflama y vemos a un niño, porque artritis infantil, si el niño no se ha golpeado, qué duro, ¿no? Qué difícil. ¿Por qué se le ha inflamado una articulación a un niño? Bienvenido de nuevo. Sí, muchas gracias. Cuando hablamos de artritis en niños, ¿no? Es muy amplio el panorama. Artritis infantil, la enfermedad clásica inflamatoria autoinmune es la artritis idiopática juvenil, que hace algunos 20 años era llamada artritis reumatoide juvenil. Y los otros tipos de artritis pueden ser por otras causas. Artritis postraumática en niños que hacen exceso de esfuerzo y se le inflaman las articulaciones. Artritis postinfecciosa, niños que tienen diversos tipos de virus, incluido COVID, influenza, diversos tipos de que le da artritis reactivas o a una alergia que le da artritis o dolores por articulares reactivos. Y existen también dolores osteomusculares diversos por exceso de esfuerzos, por sobrecarga, y que no son artritis, sino son compromiso periarticular o de partes blandas. Y algunos padres o colegas le llaman artritis en niños. Específicamente artritis idiopática juvenil es la enfermedad inflamatoria. Y el primer mito es que no existe artritis en niños. Sí existe. Okay. Sí existe artritis reumatoide en niños, es la artritis idiopática juvenil. Es más compleja que la artritis del adulto porque tiene 6 subtipos, ¿no? Hay artritis con pocas articulaciones, con 1 a 4 articulaciones, que es más leve, la olivoarticular, con más de 4 articulaciones, algunas severas como artritis del adulto, artritis con signos sistémicos que parecen otras enfermedades, con fiebre prolongada, hay artritis que diferenciar con fiebre, ¿no? de niño que parece leucemia, parece el linfoma, parece una infección y es una artritis juvenil sistémica. Artritis con psoriasis, es decir, antes era solamente artritis reumatoide juvenil, 3 variedades, ahora se ha complicado. Para nosotros sí, pero hay 7 variedades y cada cual tiene un esquema de tratamiento. Lo importante es hacer un diagnóstico precoz, temprano, para poder instalar una terapia adecuada a este tipo de enfermedad y diferenciarla de los otros tipos de artritis. Perfecto, es justamente lo que decía al comienzo, ponerle un apellido a ese dolor articular que inflama. De acuerdo. Doctor, no es normal que a una persona, a un joven, a un niño, le duelan las articulaciones si no se ha golpeado. O sea, hay que considerar
que a partir de ahí me duelen, mamá, las articulaciones, y mucha gente le dice, ah, es el crecimiento. Y la verdad que ese es un error. Correcto. Ese diagnóstico se revisa, está en los libros, está publicado, pero no hay una explicación exacta, ¿no? Porque el crecimiento de las articulaciones es muy lento como para dar un dolor de crecimiento. El crecimiento es muy lento, ¿no? Entonces, si hubiera dolor, no hay inflamación. Generalmente los de crecimiento son dolores relacionados a algún tipo de compromiso de partes blandas o reacción a algún virus o postura. Le llaman artritis o dolores de crecimiento. Y las artritis en jóvenes, en niños, generalmente pues son pasajeras, ¿no? Los dolores articulares son pasajeros y calman con el reposo y con ni siquiera síntomas antiinflamatorios, ¿no? Pero cuando ya el dolor, hay signos de hinchazón, signos de inflamación en la articulación, en niños pequeños o más grandes, dificultad para hacer las actividades cotidianas, ya no pueden caminar como antes o correr como antes, ya es un signo de la alarma, ¿no? Y si amanecen con rigidez y dolor, es otro signo de alarma. Hay que hacer la consulta. Si ha pasado 2 semanas con ese dolor persistente y con inflamación, hay que consultar y hay que pensar en la variedad de y además, a veces puede juvenil. ser un poquito más normal que te duela una rodilla, pero si te duelen las dos, o sea, algo Correcto. está pasando, ¿no? Y ahí, ese momento, eso es lo que hay que evaluar, porque ese es el momento para actuar. Correcto. Hay varias variedades. Entonces, con que haya una sola articulación inflamada y por más de 6 semanas ya es un criterio de artritis juvenil. Entonces, o de una artropatía inflamatoria. Hay que observar. Pero si se inflaman más de 2 articulaciones o varias articulaciones a la vez, y han pasado varias semanas y se siguen inflamando y no desaparece el anterior, probablemente estamos en presencia de un comienzo de una artritis idiopática juvenil, ¿no? De acuerdo. Y ahí es donde hay que actuar, porque se puede manejar cuanto antes se haga el diagnóstico, correcto, lo que además ahorra tejido, porque la artritis reumatoide destruye tejido. También eso es importante. No nos vamos a levantar, vamos a hablar cuáles son los síntomas de alarma para usted, papá, porque estamos hablando de artritis infantil. Y el niñito puede quejarse y decir, me duele la rodilla, me duele el codo, me duele el hombro. Pero él no va a ir solito al médico. Acá es el papá el que manda. Correcto. ¿No es cierto? Ahora, estas son dolor o cojera al despertar. ¿Tiene importancia, doctor? Por supuesto. Dolor, cojera al despertar y no sé si se han puesto ahí rigidez. Y rigidez, sí le hemos puesto. Pero inflamado, eso no es normal. O sea, si se supone que el niño ha descansado. El niño que descansa después de haber jugado 4 horas de fútbol, le duele las articulaciones, se levanta, pero como nuevo, para jugar 4 horas más. Pero un niño que tiene comienzo de artritis, tiene rigidez articular, tiene inflamación en las piernas, es un signo de alarma. Un signo de alarma que uno tiene que revisar. Luego, hinchazón de las articulaciones. Súper importante. Las articulaciones, salvo un trauma, que lo explicaría rápidamente, no tendrían por qué hincharse. No tendrían por qué hincharse. Si no tiene ninguna infección, ninguna alergia severa, ningún golpe, ahí, ojo, hinchazón. Y si tiene eritema, es decir, inflamación, está rojo. Si tiene más de una, enrojecida la otra y las manos enrojecidas, es un signo de alarma. Es un también, signo de obviamente. alarma. Tiene que ser consulta pronto. Tiene que reaccionar el papá y la mamá. Tienen que reaccionar ante estas evidencias. Rigidez al despertar. Y además una rigidez que va cediendo en el transcurso de las horas. Correcto. ¿No es cierto? Si dura más de media hora, es significativa. A veces puede durar varias horas, ¿no? Ok. Otro signo de alarma a tener en cuenta. En ocasiones, acá también, si sumamos el dolor articular a un compromiso del estado general, ya sea fiebre, sarpullido, ganglios linfáticos inflamados, que se han aumentado los bultos en la axila, en el cuello, en las ingles, podemos estar hablando de una enfermedad delicada y que requiere un manejo profesional. Correcto. Si hay síntomas, digamos, síntomas sistémicos, ¿no? Puede ser, si hablamos de artritis idiopática juvenil, puede ser la variedad de artritis idiopática juvenil sistémica, lo que aparece en niños entre 2 y 5 años en promedio. Pero también puede ser otro tipo de enfermedades autoinmunes como lupus,
vasculitis, etcétera. Muchas otras enfermedades. Acá, amigos, lo que estamos haciendo es evaluar signos de alarma. No es normal que un niñito no tenga hambre, ¿ya? Y si a eso se le agrega dolor articular, ya es motivo suficiente para una consulta. Correcto. O sea, ahí ya se está comprometiendo y ahí es donde uno tiene que reaccionar como papá. La especialidad es la reumatología, pero puede ir a su médico clínico general a falta de especialista y el médico clínico general lo derivará donde un médico especialista, pero es motivo suficiente de consulta. No nos quedemos con esa duda. Solamente unas palabras finales a nuestros amigos que nos están viendo en pantalla, doctor. Sí, primero que artritis en niños existe, muchas felizmente son pasajeras relacionadas a infecciones, a alergias, algunas a traumas, pueden tener un manejo por el pediatra, pero cuando ya hay los signos de alarma que hemos señalado, como rigidez en la matutina, hinchazón de una o más articulaciones, acompañado de inflamación, o el niño pequeño que ya no quiere caminar como antes o no quiere correr por dolor o por dificultad, si hay cierto grado de debilidad muscular, pérdida de fuerza en piernas, y si además, acompañado a los dolores articulares, vienen con cuadros sistémicos como presencia de ganglios, algunas lesiones cutáneas diversas en cara, cuerpo, entonces ahí hay que hacer la consulta pronto al pediatra o al reumatólogo para que se le haga un estudio y determinar cuál es la causa de esta afección y dar un tratamiento temprano. Cuanto más temprano, se evitan mayores secuelas desde el punto de vista funcional en los niños que pudieran tener esta enfermedad. Totalmente de acuerdo, y de eso se trata. Medicina preventiva, salud en casa, es lo que tratamos de hacer con este programa. Señales de alerta para que usted, papá, usted, mamá, esté atenta ante esos cambios que se pueden efectuar en la salud de nuestros niños. Muchísimas gracias al doctor Manuel Ferrandis, médico reumatólogo, y gracias a ustedes, queridos amigos, por su gentil atención.